Comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores con muchos goles, partidos parejos, finales infartantes y grandes sorpresas. Analizamos todos los partidos y usamos el simulador para ver cómo cambiaron las chances de clasificar de cada club. El grupo A tuvo resultados variados. El primer partido del grupo comenzó con Estudiantes enfrentando al Carabobo en Valencia, frente a un poco más de 5.000 personas. Como era de esperarse, el equipo argentino fue el que tuvo la iniciativa durante casi todo el partido. En total el Pinchar intentó 14 remates contra solo 6 del equipo venezolano. Necesitó de la pelota parada para sus goles, ya que uno lo convirtió Núñez tras un córner y luego marcó el capitán Ascasíbar de penal. Ascasíbar volvió a ser jugador clave, ayudando tanto en ataque como en defensa. Con este resultado, Carabobo sigue siendo uno de los peores equipos de la historia de la Copa, ya que solo ganó uno de 9 partidos que disputó en su historia. Su objetivo será al menos sumar un triunfo más. El siguiente encuentro fue en Santiago, con U de Chile recibiendo al campeón vigente Botafogo. El local volvía a jugar en la Copa tras varios años, por lo que el público estaba expectante. Fue un partido donde se peleó más lejos de los arcos, sin generar muchas chances. Entre los dos equipos solo intentaron 15 remates al arco, uno de los totales más bajos de esta fecha. Fue la U el equipo que sacó ventaja, aprovechando un ataque para que convierta Lucas Di Llorio, quien conocía al Botafogo ya que jugó antes en Brasil con Atlético Paranaense. Esto fue suficiente para que los chilenos ganen el partido por la mínima. Con este triunfo la U volvió a ganar por la Copa luego de 7 años, un tiempo larguísimo para uno de los grandes de Chile. Estudiantes y la U de Chile están como líderes en la tabla con 3 puntos cada uno, con Estudiantes sumando un gol más, mientras que Botafogo y Carabobo quedaron sin puntos en esta fecha. En las probabilidades, Estudiantes quedó primero con 82%, Botafogo cayó un 68%, U de Chile subió un 48% y Carabobo apenas suma 2% de chances de avanzar octavos. La fecha 2 tendrá a Botafogo recibiendo al Carabobo y Estudiantes siendo local ante la U de Chile. El grupo B tuvo a 2 equipos que demostraron superioridad sobre sus rivales. El primer partido fue el duelo entre los ecuatorianos, el histórico Barcelona contra la nueva potencia Independiente del Valle. El partido se jugó en Guayaquil y la lluvia fue la protagonista principal. Para el segundo tiempo llovió tanto que el césped era más una pileta que un campo de fútbol. La lluvia no impidió lo que todos esperaban, ver el traje de Segundo Castillo, quien estuvo elegante con diluvio incluido. El equipo local se impuso desde el inicio, con gol de Carabalí a los 5 minutos. El resultado podría haber sido más amplio, pero el arquero Villar le tapó un penal a Janer Corozo, el jugador con el segundo nombre más cancelable de la Copa. Villar fue la figura del visitante atajando 7 remates con la dificultad de la lluvia. El miércoles se enfrentaron River Plate y Universitario en Lima. El estadio Monumental, que estaba lleno de hinchas de la U, no traía buenos recuerdos para River tras lo ocurrido en la final de la Libertadores 2019, por lo que querían llevarse un buen recuerdo. Desde el comienzo su intención fue sacar una ventaja presionando a los locales. Así pudieron anotar el primer gol, con Paulo Díaz convirtiendo tras una serie de rebotes en el área. Todo el primer tiempo fue controlado por River, que no pasó muchos sobresaltos. Recién en el segundo tiempo, Universitario pudo intentar unos remates al arco que tapó bien Armani. La tabla quedó con River y Barcelona con 3 puntos y la misma cantidad de goles marcados y recibidos, mientras que Independiente del Valle y Universitario quedaron en 0 unidades. En el simulador, las chances de River de pasar aumentaron a 83%, lo sigue Barcelona con 66%, mucho más atrás está Independiente del Valle con 41% y último está Universitario con 10% de probabilidades de avanzar. En la segunda fecha se enfrentarán los punteros y coleros. River jugará ante Barcelona en Buenos Aires, Independiente del Valle recibirá a Universitario en su estadio el Banco Guayaquil. El grupo C fue uno de pocos goles. El primer cruce fue en Santiago del Estero entre Central Córdoba y Liga de Quito. El equipo local jugó su primer partido internacional, pero no mostró muchos nervios ante un club con mucha más experiencia. Hubo un pequeño trecho en que Liga llegó al arco rival, pero fue muy breve. El segundo tiempo fue un dominio total de Central Córdoba, que apenas permitió que Liga remate una vez al arco. Estuvo a centímetros de convertir el gol de la victoria, pero Quinteros sacó sobre la línea el remate de Angulo con un esfuerzo tremendo. Los esfuerzos locales no fueron suficientes y el partido terminó 0-0. Los hinchas locales sienten que desperdiciaron una excelente chance de sacar una ventaja a un rival directo, ya que tuvieron más posesión y el triple de remates al arco. El segundo partido se jugó en San Cristóbal, donde el Deportivo Táchira recibió al Flamengo.
El equipo brasileño era el claro favorito para ganar el partido y esto se reflejó en las estadísticas. El Mengão controló la posesión con un 63% y generó las chances de mayor peligro en el partido. Fue en el segundo tiempo donde consiguió el gol de la victoria, con Juninho llegando sobre la línea para meter un segundo cabezazo y empujar el primer remate de Bruno Henrique en el área del equipo venezolano. Táchira hizo muy poco para ganar el partido, apenas intentando 5 remates al arco contra 12 que probó Flamengo. El equipo de Filipe Luis pudo cumplir con su favoritismo, mientras que Táchira extiende su racha sin victorias en fase de grupos. La tabla quedó con Flamengo en primer lugar con 3 puntos, Liga y Central Córdoba con 1 punto cada uno y en el fondo Táchira sin puntos. En las probabilidades Flamengo tiene 99% de chances de clasificar, Liga bajo un 79%, Central Córdoba está con 15% y Táchira apenas suma un 7% de probabilidad de avanzar. En la fecha 2 Flamengo jugará en el Maracaná ante Central Córdoba, mientras que Liga recibirá en la Casa Blanca al Deportivo Táchira. En el grupo D fue la fecha de los visitantes. El primer duelo fue en el Estadio Matute, con Alianza Lima recibiendo a Libertad de Paraguay. Los dirigidos por Pipo Gorosito llegaron con confianza tras su gran fase previa, donde no perdieron de local, pero esta vez la realidad fue diferente. Libertad planteó un partido difícil para los peruanos, presionando y encontrando chances. El gol recién llegó en el segundo tiempo, con Aguilar definiendo ante la salida de Vizcarra para poner el 1-0. Luego el equipo paraguayo quedó con 10 tras una tonta expulsión de Hugo Martínez por agresión. A pesar de estar con ventaja, Alianza no generó mucho peligro y el partido terminó con la mínima diferencia para los paraguayos. Con esto Libertad ganó sus 2 últimos partidos en Lima y Alianza continúa sin ganar de local por fase de grupos desde el 2012. El siguiente partido fue en Córdoba, entre Talleres y Sao Paulo. Ambos equipos ya se enfrentaron el año pasado en fase de grupos, por lo que se conocían bien. Fue un partido parejo en la posesión, pero con el equipo local atacando más. Esto no fue suficiente porque Alisson terminó marcando el único gol del partido para los visitantes en el segundo tiempo, dándoles la victoria. El gran problema de Talleres fue su falta de efectividad. Intentó 16 remates al arco contra apenas 4 disparos del Sao Paulo, pero fue el equipo brasileño quien anotó. De todos los disparos de Talleres, 4 fueron dentro del área y solo 1 acertó el arco. La poca precisión para definir le costó muy caro al equipo cordobés e incluso le costó el cargo al Cacique Medina como técnico. Aquí la tabla quedó dividida en 2, con Sao Paulo y Libertad sumando 3 puntos e igualando en todas las categorías, mientras que Talleres y Alianza no sumaron puntos y también igualan en todo. Las probabilidades dejaron a Sao Paulo arriba con 76%, Libertad pasó al segundo lugar con 64%, Talleres cayó mucho, a un 46%, mientras que Alianza Lima apenas suma un 14% de chances de clasificar. En la fecha 2, los líderes podrían sacar más ventaja, ya que Libertad será local ante Talleres y Sao Paulo jugará en el Estadio Morumbi ante Alianza Lima. El grupo E fue el grupo de los goles. Ambos partidos se jugaron en simultáneo. En Colombia, el Atlético Bucaramanga recibió en un estadio lleno a Colo-Colo. El equipo amarillo volvía a la Copa luego de décadas y había una gran expectativa. El partido comenzó de la mejor manera, con 2 goles del local antes de los 25 minutos. Colo-Colo descontó, pero en el segundo tiempo Bucaramanga marcó el 3-1. Acá el club local quiso encerrarse atrás y solo intentó un remate más en todo el partido, hecho que le costó caro. Los chilenos fueron para adelante y pudieron empatar, culminando así con un gran 3-3. Javier Correa marcó el gol del empate y fue la figura de los chilenos en ataque. Al mismo tiempo, Fortaleza recibía a Racing en el estadio Castelao, pero fue la Academia el equipo que jugó como si fuera local. A pesar que tuvo menos posesión, Racing fue muy agresivo a la hora de atacar. Intentó un total de 24 remates en todo el partido, el número más alto de cualquier equipo en la fecha 1. Con estos ataques pudo convertir 3 goles. Anotó un extremo, Salas, un volante, Almendra, y uno de sus centrales, Sosa, para sellar un 3-0 contundente. Con esta victoria, Racing ganó 6 de sus últimos 7 partidos jugados a nivel internacional y todos fueron ante equipos brasileños. Un dominio absoluto al país más poderoso a nivel económico del fútbol sudamericano. En la tabla, Racing tiene una cómoda ventaja de 3 puntos, Colo-Colo y Bucaramanga quedaron en 1 punto y último está Fortaleza con 0 puntos. La victoria deja a la Academia muy cerca de octavos con 87% de chances de pasar. Lo sigue Colo-Colo con 52%, luego está Fortaleza que cayó un 49% y en el fondo está Bucaramanga que aumentó sus chances a 12%. La próxima fecha tendrá como cruces a Racing recibiendo a Bucaramanga en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Colo-Colo será local ante Fortaleza en Santiago.
El grupo F tuvo un resultado que algunos no esperaban. El primer partido enfrentaba a los nacionales del grupo, el Bolso de Uruguay, que visitaba Medellín para enfrentar al Atlético Nacional. Aquí los mejores resultados de la Copa de los Uruguayos no sirvieron de mucho, ya que el verdolaga lo llevó por delante desde que empezó a rodar la pelota. Inestrosa marcó el primer gol al terminar el primer tiempo, y en el segundo tiempo marcaron 2 goles más para sellar una victoria contundente por 3-0. En las estadísticas vemos una superioridad aplastante de los colombianos, que promediaron 75% de posesión, el porcentaje más alto de esta fase. También duplicaron en remates al arco rival 22-11. Nacional había echado días antes a su técnico Martín Lazarte y ahora tendrá la difícil tarea que alguien reconstruya este plantel. El otro partido del grupo enfrentaba a los dos brasileños, Bahía ante Inter en el Arena Fonte Nova. Fue el Bahía el equipo que más buscó el resultado, a pesar que era el de menor experiencia en la Copa. Tenía en cancha Eric Pulga, a quien le faltaba una R para ser el mediocampista chileno. Jan Lucas marcó el gol para abrir el marcador al minuto 73 y parecía que Bahía se llevaba la victoria. Esto no pudo ser, ya que apareció el interminable Ener Valencia para empujar el rebote y marcar el 1-1 final. El local sintió que podría haber sacado más, ya que superó 21-8 en remates al Inter, pero no pudo convertir sus chances. La tabla quedó con Atlético Nacional como líder con 3 puntos, Inter y Bahía están igualados con 1 punto, y Nacional quedó último con 0 puntos. El líder sigue siendo Inter con 64% de probabilidades, ahora lo sigue Atlético Nacional con 52%, el equipo que más subió en la fecha. En tercer lugar está Bahía con 43% y último ya está Nacional con 41%. Este grupo tendrá duelos claves en la fecha 2, con Nacional siendo local ante el Bahía, mientras que el Inter jugará ante el Atlético Nacional en el Beira Río de Porto Alegre. El grupo G fue el de más goles de toda la fecha. El primer partido enfrentó a los dos rivales que se conocen bien, Cerro Porteño y Bolívar. El Ciclón quería evitar una goleada como el 4-0 que sufrió en 2023 y no comenzó de la mejor manera, con Ramiro Vaca marcando un golazo de tijera. Cuando el partido podía torcerse a favor de los visitantes, apareció el argentino Jonathan Torres. El Bocón marcó un hat-trick, el primero de su carrera, para darle la victoria a Cerro, que terminó ganando por 4-2. El pobre Vaca marcó otro golazo, esta vez de tiro libre, pero no sirvió para nada. Quien también la pasó mal fue el presidente del Bolívar, Marcelo Claure, quien fue a ver al club a la cancha tras 2 años y terminó viendo una goleada en contra. Otro de los partidos de la fecha fue el cruce entre Sporting Cristal y Palmeiras en Lima. Muchos esperaban que Palmeiras domine este partido, pero terminó siendo un duelo parejo en el resultado. Los brasileños sacaron ventaja en el primer tiempo con un gol de Estevão, que está para sus últimos 3 meses con el club. Minutos antes falló una chance increíble frente al arco. Fue en los últimos 25 minutos donde el duelo se convirtió en un partidazo. Cristal aprovechó el recurso del remate de larga distancia, marcando 2 verdaderos golazos con Pretel y Tábara. Su problema es que no pudieron mantener al Palmeiras fuera del área, ya que estos marcaron primero un penal y luego Richard Ríos convirtió el gol de la victoria a los 92 minutos con un remate de cabeza. Fue una dolorosa derrota para el Cristal por la manera que encararon el partido. En la tabla Cerro Porteño quedó como puntero con 3 puntos, al igual que el Palmeiras, pero lo supera por un gol, mientras que Cristal y Bolívar no sumaron puntos. Palmeiras está casi clasificado en el simulador con un 98% de chances de clasificar, lo sigue Cerro con 51%, Bolívar cayó un 35% y Cristal apenas tiene 16% de chances de seguir en competencia. En la próxima fecha se enfrentan primero los últimos, con Bolívar recibiendo a Sporting Cristal en la altura de La Paz, y luego Palmeiras será local en Sao Paulo ante Cerro Porteño, un partido con mucha polémica por la denuncia por racismo en la Libertadores Sub-20. El grupo H se definió en tiempo de descuento. Estos partidos también se jugaron en simultáneo, con uno de ellos siendo entre San Antonio Bulo Bulo ante Olimpia en Cochabamba. El equipo local debutó en un torneo internacional con un equipo casi amateur, cuyo plantel completo tenía un salario menor a una figura del Olimpia. Más allá de esta diferencia, fueron los bolivianos quienes tuvieron la iniciativa, aunque un blooper de su arquero Saracho, quien no es pariente, casi les dio una ventaja a los paraguayos. En 2 ocasiones el Olimpia pudo remontar, pero, de forma increíble, Junior Barreto cometió un penal en tiempo de descuento que le dio a San Antonio el penal de la victoria. Fue una derrota tan humillante que hasta el presidente del Olimpia tuiteó que fue una vergüenza. Al mismo tiempo se enfrentaron Vélez Sarsfield y Peñarol en Liniers. El partido fue uno donde Vélez tuvo la pelota y buscó más el arco, pero donde Peñarol tuvo algunas chances más claras. En uno de estos ataques, el Manja se puso al frente con gol de Leo Fernández, quien continuó así su buen trabajo en la Libertadores así como en el año anterior.
El equipo ahora dirigido por Guillermo Barros Esqueloto buscó el arco rival y pudo empatar el partido con gol de Carrizo, y en tiempo de descuento, Álvaro Montoro, de solo 17 años, aprovechó un rebote del arquero Campaña para marcar el gol de la victoria. Fue mérito de Vélez buscar el partido, ya en que intentó casi 4 veces más remates que Peñarol. El equipo uruguayo así sumó su cuarta derrota en los últimos 5 partidos. La tabla sorprende a todos, con San Antonio Bulo Bulo como puntero con 3 puntos, al igual que Vélez, pero marcó un gol más. Luego sin puntos están Olimpia y Peñarol. En el simulador el gran ganador fue Vélez, quien subió un 79% de chances de clasificar. Lo sigue Peñarol con un 57%, Olimpia quedó tercero con 51%, mientras que San Antonio subió un 13% de chances de clasificar octavos. En la próxima fecha Peñarol buscará recuperarse en el campeón del siglo ante San Antonio, mientras que Olimpia jugará de local en Asunción ante Vélez. Ahora veamos cómo le fue a cada país con sus representantes. El de mejor rendimiento fue Argentina, con un 72,2% de efectividad de puntos. Lo siguen Paraguay y Chile con 66,7%, en el mismo porcentaje quedaron los equipos colombianos. Brasil solo sumó el 52,4%, mientras que Bolivia tiene un 50% de efectividad. Ecuador es el último país que sumó un 44,4%, mientras que los clubes de Venezuela, Perú y Uruguay no sumaron puntos en esta fecha. Para ustedes, ¿qué equipos mostraron el peor y mejor nivel en esta fecha? Para ver los cambios, hagan clic en el video de previa de la fase de grupos.